Son varios los problemas que o las consecuencias que ha generado el proceso, el patrón de urbanización. Partamos de la visión económica. La tendencia a la pérdida de productividad, de competitividad de las ciudades por el patrón territorial, que sería una segunda consecuencia. Un patrón que es extensivo, que se da, como se denomina en la jerga de los urbanistas, a salto de rana, es decir, que no continúa la expansión de la ciudad, el patrón y el tejido que ya está establecido, la mancha urbana, sino que se empieza a construir en lugares lejanos, aprovechando no solamente la evolución de la tecnología del transporte, sino de las tecnologías de telecomunicación, lo que genera un fenómeno que podríamos denominar la ubicuidad. Yo puedo trabajar desde un lugar lejano a través de las redes sociales sin necesariamente movilizarme a la ciudad. Eso hace que yo busque, si tengo recursos, lugares extraordinariamente atractivos por su paisaje, por ejemplo. Pero la consecuencia es que estos nuevos espacios, en Argentina les llaman countries, en México les llaman condominios, les llaman desarrollos habitacionales, ha permitido que se construya en cualquier lugar. Entonces, una consecuencia grave es la expansión ilimitada de las ciudades. Esto tiene otras consecuencias en cadena. La afectación ambiental, el consumo de recursos naturales, la fractura de la biodiversidad y de los espacios ecológicos, y también tiene consecuencias institucionales. Los gobiernos locales en las ciudades pierden capacidad para poder administrar, para poder actualizar, modernizar las infraestructuras. Imaginemos solamente que en el caso de Brasil, de Chile, en Perú, en México, la expansión de la vivienda social a partir de políticas nacionales se ha hecho con una modalidad tal que a distancias muy alejadas se construyen las viviendas. No hay autoridad local que pueda sostener, imaginemos, los tubos, los cables, el envío de ambulancias, de patrullas, de policía, de todo lo de pavimentos a distancias donde se encuentran ahora las nuevas viviendas. Pero también los usuarios o los beneficiarios teóricos de estas políticas habitacionales tienden ahora a gastar mucho más de su ingreso para transportarse. El resultado es que el abandono de vivienda social, ahora en Chile se le denomina a la crisis los con techo, es decir, aquellos que hace años no tenían techo, a través de política social se les ofreció una alternativa a través de una vivienda. Es tan mala la vivienda que ahora el problema son los con techo. ¿Qué hacemos con una vivienda tan mala, alejada, que genera costos adicionales a la familia? Pero esto se ha reproducido en toda América Latina. Entonces diría, ahí hay otro problema. Y el último, para no exagerar la lista, es el de la movilidad. El tema de la movilidad se ha convertido en un asunto político. Estamos hablando de millones y millones de vehículos, estamos hablando de tasas de crecimiento del parque automotor en América Latina por arriba del 5%, cuando la economía en muchos países no rebasa el 2 o el 3%, cuando la población, inclusive en las grandes ciudades, crece por debajo del 1,5%, a veces abajo del 1%, quiere decir que las ciudades están llenando de coches, porque el vehículo que más crece en términos de número es el automóvil particular, y no hay una compensación desde los gobiernos por la vía de la oferta no motorizada, bicicleta, calles completas, peatonización, acercamiento de los usos del suelo a la vivienda para que la gente no requiera movilizarse tanto, y sobre todo baja calidad en el transporte público. Diría, en términos globales, generales, son algunos de los problemas que ha generado la urbanización reciente. Bueno, el papel es fundamental por una simple razón. América Latina es el subcontinente más poblado en términos urbanos, es decir, es el que más rápido se ha urbanizado a nivel global. Por lo tanto, tenemos una cantidad de ciudadanos que dejan el campo, que se ubican en las ciudades, y por lo tanto, de entre 8 y 10
unidades monetarias del Producto Interno Bruto de cada país se está generando en las ciudades. Quiere decir que una ciudad en crisis provoca una crisis de la economía nacional. Ya no es un asunto menor hablar de la urbanización. Entonces, el tema de una transformación social y ecológica pasa necesariamente por la ciudad. Reconocer que el patrón territorial influye el comportamiento social, que el patrón territorial segregado como el que tenemos en América Latina, donde los ricos, los de mayor ingreso se ubican, se aíslan de manera voluntaria en lo que los argentinos llaman los countries, mientras que los pobres son aislados por la vía del precio, no pueden pagar lo que vale la ciudad en términos del suelo, de la vivienda, y se ubican donde pueden. Transformar social y ecológicamente a América Latina pasa necesariamente por una urbanización diferente. Y elementos de esta urbanización diferente tendrían que ser varios. El primero es desmercantilizar la ciudad. Hemos convertido a la ciudad en una mercancía. ¿Por qué? Porque hace 30 años el Estado Nacional entregó a los mercados, particularmente el financiero, el inmobiliario, el constructor, los procesos de decisión de localización. Las grandes localizaciones no son determinadas por el plan urbano metropolitano acordado comunitariamente, son determinados por valores económicos. Y entonces aparecen procesos como la financiarización, la mercantilización de la ciudad, pero tiene una consecuencia muy grave, no solamente en dónde vive quién, qué funciones urbanas se dan en dónde, y qué llamemos partes, sectores, clases de la población son relegadas. Lamentablemente en América Latina más del 50% de la población urbana es pobre, por lo tanto no puede pagar la ciudad. El resultado es una crisis socioespacial, y la transformación social debe pasar por desmercantilizar, debe pasar por imaginar una política habitacional totalmente diferente, que es ofrecer suelo a los pobres en los lugares más adecuados de la ciudad, aprovechando todos los instrumentos de la política, todos los instrumentos del financiamiento público, de los programas sociales que existen en prácticamente todos los países. Otro elemento central es cambiar el modo de transporte, que eso requiere cuando menos de una generación. Las ciudades se están moviendo a sus ciudadanos básicamente a partir del transporte público en términos de número, pero en términos de ocupación del territorio, de desgaste de las infraestructuras, predomina el automóvil. Entonces hay una descompensación y hay un acto de profunda inequidad social y espacial que debe atenderse. Y aquí el tema es transporte público y alternativas no motorizadas, pero pasa por un pensamiento diferente de cómo se definen las localizaciones en las ciudades. Una transformación social y ecológica debe imaginar una ciudad más compacta, donde mezcla usos del suelo, donde acerca los usos del suelo a la vivienda y donde la vivienda siempre está asociada a los medios de transporte. Y finalmente, requiere de nuevas formas de planificación. Si no hay una participación efectiva de los actores sociales frente a un gobierno que ha perdido legitimidad, fuerza, recursos, y frente a un mercado que está dominando la localización y la expansión de las ciudades, esto va a ser simplemente imposible. Entonces, recuperar a la sociedad, para que la sociedad recupere al Estado, desmercantilice la ciudad y pueda plantear alternativas, creo que es el camino que le corresponde a la transformación social y ecológica.